Buenos días, Lily, Angels, Mai, ¿cómo están? ¿Qué puntuales son? Qué gusto que estén por acá. En unos minutos comenzamos.
Sharit no se podrá conectar hoy, pero estamos aquí con Mike, con Lili, con Angels, Natalia, Natalia Gallego, Yesenia, Marco, Sandra Hope, Gladys. Qué gusto que estén aquí. Muy buenos días. Empezamos la semana con mucha energía. Y en esta semana, el Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días. Bueno, terminamos la semana pasada el capítulo 12, ahora vamos por el capítulo 13, que se llama El margen de error. Y acuérdense, hay que esperar a que termine todo el libro para ver la postura total del autor y principalmente yo creo que es como que nos ayuda a cuestionarnos lo que pensamos, que creemos acerca del dinero, ¿no? Y cómo funciona la parte psicológica. Yo me quedé con la frase de la historia no es muy buena para predecir los temas de mercados y finanzas. Pero bueno, empezamos. Capítulo 13, margen de error, y vamos con todo. Mike, no se oye nada. Ok. Es que quieren todo, quieren que les comparta y que les ponga el audio. Perdón. Vamos a empezar de cero porque no estaban. Oigan, es que este domingo tuve una sesión de coaching que me dejó destrozado. Capítulo 13, el margen de error. 13. El margen de error. La parte más importante de cualquier plan es planificar para cuando el plan no vaya según lo planificado.
Algunos de los mejores ejemplos de un comportamiento financiero inteligente pueden encontrarse en un lugar inverosímil, los casinos de Las Vegas. Ahora sí estamos bien, el tamaño de la letra, el audio, ¿todo bien? Sí, Perfecto. No entre todos los gracias. jugadores, claro está, pero un reducido grupo de jugadores de blackjack que cuentan cartas puede enseñar a la gente normal y corriente algo extraordinariamente valioso sobre la gestión del dinero, la importancia de reservar un margen para el error. Los fundamentos del recuento de cartas en el blackjack son sencillos. Nadie sabe con seguridad qué cartas va a sacar el croupier a continuación. Aún así, recordando qué cartas ya han salido, puedes calcular qué cartas quedan todavía en la baraja. Con este procedimiento, puedes calcular la probabilidad de que el croupier saque una carta concreta. Como jugador, apuestas más cuando la probabilidad de que salga una carta que te beneficie está a tu favor y menos cuando está en tu contra. La mecánica de cómo se hace esto no nos interesa. Lo que importa es que alguien que cuenta cartas en el blackjack sabe que está jugando a un juego de probabilidades, no de certezas. En cualquier mano, piensa que tiene una buena probabilidad de estar en lo cierto, pero sabe que hay una probabilidad nada desdeñable de estar equivocado. Puede sonar extraño, dada su profesión, pero su estrategia se basa por completo en la humildad. La humildad de no saber y de no poder saber exactamente lo que va a ocurrir a continuación. Y conforme a eso, juega su mano. El sistema de recuento de cartas funciona porque hace decantar la probabilidad, aunque sea ligeramente, de la banca al jugador. Pero si apuestas demasiado, incluso cuando la probabilidad está a tu favor y te equivocas, puedes perder tanto que no vas a tener dinero para seguir jugando. Nunca hay un momento en el que estés tan acertado que puedas apostar todas las fichas que tienes delante. El mundo no es tan amable con nadie, al menos no ininterrumpidamente. Tienes que darte margen para el error. Tienes que planificar para cuando tu plan no vaya según lo planificado. Kevin Lewis, un exitoso contador de cartas retratado en el libro Bringing Down the House, Hundir a la banca, ahondó más en esta filosofía. A pesar de que está demostrado estadísticamente que contar cartas funciona, no garantiza que vayas a ganar todas las manos, y no digamos ya cada sesión en el casino. Tenemos que asegurarnos de que tenemos dinero suficiente para resistir a cualquier golpe de mala suerte. Supongamos que tienes aproximadamente un 2% de ventaja sobre el casino. Esto todavía significa que el casino ganará el 49% de las veces. Por tanto, tienes que tener dinero suficiente para resistir a cualquier cambio de rumbo de la suerte que te perjudique. Una regla de oro es que deberías tener al menos 100 unidades básicas. Suponiendo que empiezas con $10,000, podrías jugarte tranquilamente una unidad de $100. La historia está sembrada de buenas ideas que se llevaron demasiado lejos, las cuales son indistinguibles de las malas ideas. La sensatez de tener margen para equivocarse es reconocer que la incertidumbre, la aleatoriedad y la probabilidad, incógnitas, son una parte que siempre está presente en la vida. La única forma de manejarlas es aumentando la diferencia entre lo que piensas que va a ocurrir y lo que puede ocurrir mientras conservas la capacidad de luchar otro día más. Benjamin Graham es conocido por su concepto del margen de seguridad. Escribió sobre esta cuestión exhaustivamente y con detalle matemático. Pero mi resumen favorito de la teoría fue cuando mencionó en una entrevista que el propósito del margen de seguridad es hacer que los pronósticos sean innecesarios. No cabe duda de la contundencia que tiene esta simple afirmación. El margen de seguridad, también lo puedes llamar margen de error o redundancia, es la única forma efectiva de navegar de manera segura por un mundo gobernado por la probabilidad y no por las certezas. Y casi todo lo relacionado con el dinero tiene lugar en un mundo de este tipo. Hacer pronósticos con precisión es complicado. A un contador de cartas esto le parece obvio, porque nadie podría saber dónde está una carta concreta una vez que se han barajado los naipes. Es menos obvio, en cambio, para alguien que pregunte, ¿cuál será la rentabilidad media anual del mercado de valores durante los próximos 10 años? ¿O en qué fecha podré jubilarme? Pero fundamentalmente son lo mismo. Lo mejor que podemos hacer es pensar en la probabilidad. El margen de seguridad de Graham es una simple sugerencia de que no debemos ver el mundo que tenemos delante como algo blanco y negro,
como algo predecible o como un juego de azar. Apuntar al área gris, aspirar a cosas en las que es aceptable un abanico de resultados potenciales, es la manera inteligente de actuar. Sin embargo, la gente infravalora la necesidad de reservar un margen para el error en casi todo lo que hacen relacionado con el dinero. Los analistas de bolsa les dan a sus clientes objetivos concretos de precios, no abanicos de precios. Los analistas económicos predicen cosas con cifras precisas, raramente con probabilidades amplias. El experto que habla con certezas inquebrantables tendrá más predicamento que otro que diga, no podemos saberlo a ciencia cierta, y que hable partiendo de probabilidades. Hacemos esto en todos los proyectos financieros, sean del tipo que sean, especialmente con los relacionados con nuestras propias decisiones. El psicólogo de Harvard, Max Wasserman, mostró una vez que, al analizar los planes de reforma de la vivienda de otras personas, la mayor parte de la gente calculaba que el proyecto superaría el presupuesto en entre un 25% y un 50%. Pero, por lo que respecta a sus propios proyectos, la gente calcula que las reformas se terminarán con puntualidad y acordes al presupuesto. Y al final, ¡oh, qué decepción! Hay dos cosas que nos llevan a no reservar margen para el error. La primera es la idea de que una persona tiene que saber lo que le deparará el futuro, una idea motivada por la desagradable sensación que resulta de admitir lo contrario. La segunda es que, por culpa de eso, te estás perjudicando a ti mismo, pues dejas de realizar acciones que explotarían el potencial completo de que ese futuro se hiciera realidad. Sin embargo, el margen de error es algo infravalorado y malentendido. A menudo se ve como una cobertura conservadora usada por aquellos que no quieren asumir muchos riesgos o que no tienen confianza en sus perspectivas, pero, empleado correctamente, es todo lo contrario. Contemplar un margen para posibles errores te permite resistir a un abanico de resultados potenciales y la resistencia te permite mantener las inversiones el tiempo suficiente para que la probabilidad de beneficiarte de un resultado poco probable te favorezca. Que uno obtenga unos grandes beneficios es infrecuente, bien porque eso no ocurre a menudo, bien porque se tarda en conseguir que la acumulación de sus frutos. Así que la persona con suficiente margen para el error en parte de su estrategia, liquidez, que le permita resistir las adversidades en otros elementos, acciones, tiene ventaja sobre la persona que, cuando se equivoca, lo pierde todo, queda fuera de juego e inserta más fichas. Bill Gates lo entendió bien. Cuando Microsoft era una empresa joven, Gates dijo que se le ocurrió la estrategia increíblemente conservadora de que quería tener suficiente dinero en el banco para pagar las nóminas de un año, aunque no les entrara ni un solo pago. Warren Buffett expresó una idea parecida cuando les dijo a los accionistas de Berkshire Hathaway en 2008, he prometido a ustedes, a las agencias de calificación y a mí mismo, que siempre voy a dirigir Berkshire con una liquidez más que abundante. Cuando tenga que elegir, no cambiaré ni una sola noche de sueño por la probabilidad de conseguir unos beneficios extra. Hay unos cuantos aspectos específicos sobre los que los inversores deben reflexionar con respecto al margen de error. Uno es la volatilidad. ¿Puedes sobrevivir con una bajada de tus activos de un 30%? Sobre la hoja de cálculo, quizás sí, en el sentido de que realmente podrás pagar las facturas y podrás mantener un flujo de caja positivo. Pero, ¿qué me dices mentalmente? Es fácil subestimar lo que significa una bajada de un 30% para tu psique. Tu confianza puede verse mermada en el momento mismo en el que la oportunidad esté en su apogeo. Tú o tu pareja puedes decidir que ha llegado la hora de elaborar un nuevo plan o de empezar una nueva carrera profesional. Conozco a varios inversores que abandonaron tras haber tenido pérdidas porque estaban exhaustos. Físicamente exhaustos. Las hojas de cálculo son buenas para decir cuándo salen las cuentas o no, pero no sirven para simular cómo te sentirás cuando acuestes a tus hijos por la noche mientras te preguntas si las decisiones de inversión que has tomado fueron un error que los perjudicará en el futuro. La diferencia entre lo que puedas resistir técnicamente frente a lo que es emocionalmente posible es una variante del margen de error que suele pasar desapercibida. Otro es ahorrar para la jubilación. Podemos repasar la historia y veremos, por ejemplo, que el mercado de valores de Estados Unidos ha tenido una rentabilidad media anual de un 6,8%, descontando la inflación, desde la década de 1870. Es una primera aproximación razonable utilizar eso como una estimación de lo que puede esperarse
con respecto a tu propia cartera diversificada al ahorrar para la jubilación. Puedes usar esas suposiciones sobre la rentabilidad para reservar la cantidad de dinero que tendrás que ahorrar todos los meses para alcanzar el colchón que te marcas como meta. Pero, ¿y si la rentabilidad futura es menor? ¿O si la historia a largo plazo es una buena estimación del futuro a largo plazo, pero tu fecha prevista de jubilación cae finalmente en medio de un mercado bajista tremendo, como ocurrió en 2009? ¿Y si un futuro mercado bajista te asusta y vendes las acciones, y por ello acabas perdiéndote una futura fase alcista, así que en realidad los beneficios que obtienes son menores que la media del mercado? ¿Y si necesitas retirar el dinero de tu cuenta para la jubilación a los 30 y algo para cubrir un percance médico? La respuesta a esos ¿y si es? No podrás jubilarte como habías previsto, y esto puede ser un desastre. La solución es simple. Incluye un margen de error cuando calcules tu rentabilidad futura. Esto es más bien arte que ciencia. Para mis propias inversiones, que describiré con mayor detalle en el capítulo 20, yo parto de la base de que los beneficios futuros que obtendré a lo largo de mi vida serán una tercera parte más bajos que la media histórica. Así que ahorro más de lo que lo haría si supusiera que el futuro se parecerá al pasado. Ese es mi margen de seguridad. Desde luego, el futuro puede ser mucho peor que ese tercio más bajo que aplico a mis pronósticos, pero es que no hay ningún margen de seguridad que ofrezca una garantía del 100%. Un colchón de un tercio es suficiente para que yo pueda dormir tranquilo por la noche. Y si el futuro efectivamente acaba pareciéndose al pasado, entonces tendré una agradable sorpresa. La mejor manera de alcanzar la felicidad es tener bajas expectativas, dice Charlie Munger. Espléndido. Un importante primo del margen de error es lo que yo llamo el sesgo optimista al asumir riesgos. También llamado síndrome de la ruleta rusa debería terminar bien por estadística. A ver, vamos a comentar esta parte sobre el margen de error y ahorita nos vamos con el sesgo optimista al asumir riesgos. ¿Cómo ven esto? ¿En qué otro momento se han dado cuenta de que el margen de error es importante o que hayan tomado algún margen de error y que les haya funcionado? Cuéntenme. Yo sé que es lunes, pero echarle ganas. Bueno, vayan pensando en la respuesta. Continuamos. Es decir, el apego a la probabilidad favorable aun cuando los aspectos negativos son absolutamente inaceptables. Nassim Taleb dice, te puede encantar el riesgo y al mismo tiempo puede ser completamente reticente a arruinarte. Y desde luego, deberías serlo. La idea es que tienes que asumir riesgos para progresar, pero que no merece la pena asumir ningún riesgo que pueda arruinarte. La probabilidad está de tu parte al jugar a la ruleta rusa, pero los aspectos negativos superan los potenciales aspectos positivos. No hay margen de seguridad que pueda compensar el riesgo. Pues lo mismo vale para el dinero. La probabilidad de muchas cosas lucrativas está a tu favor. Los precios de los bienes inmuebles suben la mayoría de los años, y durante la mayor parte de ellos recibirás una paga quincenalmente. Pero si algo tiene un 95% de probabilidad de ir bien, el 5% de probabilidad de que vaya mal significa que casi seguro vas a experimentar la parte negativa en algún momento de tu vida. Y si el coste de la parte negativa es arruinarte, no merece la pena correr el riesgo por las ventajas del otro 95%, independientemente de lo atractivo que parezca. En eso, el apalancamiento es el demonio. El apalancamiento, endeudarse para hacer aumentar tu dinero, empuja los riesgos habituales hasta límites que pueden conducir a la ruina. El peligro es que la mayor parte de las veces, el optimismo racional esconde la probabilidad de terminar arruinado en algún momento. La consecuencia es que subestimamos sistemáticamente el riesgo. El precio de la vivienda cayó un 30% la última década. Varias empresas no pudieron pagar su deuda. Eso es el capitalismo. Pasa. Pero las que tenían un apalancamiento alto tuvieron una ruina doble. No solo se quedaron sin blanca, sino que el hecho de arruinarse se llevó por delante cualquier oportunidad de volver a la partida en el instante en que hubo la oportunidad de hacerlo. El propietario de una vivienda arruinado en 2009
no tuvo opción alguna de aprovechar los bajos tipos hipotecarios de 2010. Lehman Brothers no tuvo opción de invertir en deuda barata en 2009. Estaban acabados. Para entender esto, yo concibo mi dinero como si lo tuviera dividido en dos. Con una parte asumo riesgos y con la otra estoy aterrorizado. Esto no es coherente, pero la psicología del dinero te haría creer que lo es. Solo quiero asegurarme de que puedo seguir en pie durante suficiente tiempo para que mis riesgos salgan a cuenta. Tienes que sobrevivir para tener éxito. Volviendo sobre un comentario que he hecho varias veces a lo largo del audiolibro, la posibilidad de hacer lo que quieras, cuando quieras, durante todo el tiempo que quieras, tiene una rentabilidad infinita. El margen de error tiene otras ventajas, aparte de ampliar el objetivo en torno a lo que crees que podría ocurrir. También ayuda a protegerte de cosas que nunca imaginarías, que pueden ser los sucesos más problemáticos que afrontemos. La batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial fue la batalla más larga de la historia. Con ella surgieron relatos igualmente sobrecogedores de cómo la gente manejó el riesgo. Uno de esos relatos tuvo lugar a finales de 1942, cuando una unidad de tanques alemana esperaba en la reserva en un prado de las afueras de la ciudad. En el preciso instante en que los tanques eran un elemento desesperadamente necesario en las líneas del frente, sucedió algo que sorprendió a todo el mundo. Casi ninguno funcionaba. De los 104 tanques de la unidad, menos de 20 estaban operativos. Los ingenieros enseguida encontraron la avería. Escribe el historiador William Craig. Durante las semanas de inactividad, detrás de las líneas del frente, habían anidado ratones de campo dentro de los vehículos y se habían comido el aislante que recubría los sistemas eléctricos. Los alemanes tenían la maquinaria más sofisticada del mundo, y sin embargo, allí estaban, derrotados por ratones. Ya puedes imaginarte su incredulidad. Eso casi seguro que nunca se les pasó por la cabeza. ¿Qué clase de diseñador de tanques piensa en una protección contra ratones? Desde luego, ninguno que sea razonable. Ni tampoco uno que haya estudiado la historia de los tanques. Aún así, este tipo de cosas ocurren constantemente. Puedes planificar pensando en todos los riesgos posibles, salvo en las cosas que son demasiado disparatadas para que se te pasen por la cabeza. Y esos disparates son lo que puede perjudicarte más, porque ocurren con más frecuencia de lo que crees y no tienes ningún plan para abordarlos. En 2006, Warren Buffett anunció que comenzaba a buscar un futuro sustituto. Dijo que necesitaba alguien programado genéticamente para identificar y evitar riesgos graves, incluso aquellos que no se hubieran detectado nunca. Yo he visto esa habilidad en funcionamiento en startups que mi empresa, Collaborative Fund, ha financiado. Si le preguntas a un emprendedor que enumere los mayores riesgos que afronta, va a mencionar a los sospechosos habituales, pero más allá de los obstáculos previsibles al dirigir una empresa emergente, a continuación, presento algunos problemas a los que he hecho frente con empresas de nuestra cartera. Se rompieron unas tuberías, lo cual inundó y estropeó un despacho de la empresa. Entraron 3 veces a robar en el despacho de una empresa. Una empresa fue expulsada de su planta de fabricación. Se cerró una tienda después de que una clienta llamara al departamento de salud porque no le gustaba que otro cliente entrara en el establecimiento con un perro. Suplantaron la identidad de la cuenta de correo electrónico de un consejero delegado en medio de una campaña de recaudación de fondos que requería toda su atención. Un emprendedor padeció una crisis nerviosa. Algunos de estos sucesos pusieron en riesgo el futuro de la empresa, pero ninguno de ellos era previsible, porque ninguno les había ocurrido antes a los consejeros delegados que afrontaron aquellos problemas, ni a nadie que conocieran, de hecho. Todo aquello era territorio inexplorado. Evitar esa clase de riesgos desconocidos es, casi por definición, imposible. No puedes prepararte para algo que no puedes vislumbrar. Si hay una manera de evitar que te perjudiquen, es evitando puntos concretos de fallo. Una buena regla de oro para un montón de cosas en la vida es que todo lo que puede estropearse terminará estropeándose. Así que, si muchas cosas dependen de que funcione o no una cosa, y esa cosa se estropea, la catástrofe es inminente. Este es un punto concreto de fallo. A algunas personas se les da extraordinariamente bien evitar puntos concretos de fallo. La mayoría de los sistemas esenciales de los aviones tienen sistemas auxiliares por si fallan, y los auxiliares suelen tener sistemas auxiliares. Los aviones modernos tienen 4 sistemas eléctricos superfluos. Pueden volar con un solo motor y técnicamente aterrizar con ninguno, ya que cada avión
debe ser capaz de detenerse en una pista solo con los frenos, sin el empuje inverso de sus motores. Los puentes colgantes también pueden perder muchos cables sin llegar a caer. El mayor punto de fallo con respecto al dinero es fiarse solamente de la nómina para financiar las necesidades de gasto a corto plazo, sin ahorros para crear un margen entre lo que piensas que son tus gastos y lo que podrían llegar a ser en el futuro. A ver, esta es una pieza importante. El mayor punto de fallo con respecto al dinero es fiarse solamente de la nómina o de los ingresos que ya tenemos fijos para financiar las necesidades de gasto a corto plazo, sin ahorros para crear un margen entre lo que piensas que son tus gastos, lo que piensas, y lo que podrán llegar a ser en el futuro. El truco que a veces se pasa por alto, les ocurre incluso a los más ricos, es lo que escuchamos en el capítulo 10. Darte cuenta de que no necesitas un motivo concreto para ahorrar. Está bien ahorrar para comprarte un coche, o una casa, o para la jubilación, pero es igualmente importante ahorrar para cosas que no puedes predecir o ni siquiera entender, el equivalente financiero de los ratones de campo. Predecir a lo que vas a dedicar tus ahorros presupone que vives en un mundo en el que sabes exactamente a cuánto ascenderán tus gastos futuros, que es algo que nadie sabe. Yo ahorro mucho y no tengo ni idea de en qué voy a emplear mis ahorros en un momento futuro. Pocos planes financieros que solo estén preparados para hacer frente a riesgos conocidos tienen un margen de seguridad suficiente para sobrevivir al mundo real. De hecho, la parte más importante de cualquier plan es planificar para cuando el plan no vaya según lo planificado. Y ahora, déjame que te enseñe cómo se aplica esto a tu persona. 14. Vas a cambiar. Ok, Angels, ¿cómo estás? Gracias por participar, Angels. Vas de viaje, Angels, que te vaya muy bien. Estar prevenidos para alguna eventualidad, sí, claro que sí. Bueno, a ver, ¿quién anda por ahí? Arrancan el quedados corriendo y todo. Adelante, Nats. Bueno, creo que aquí a lo que hace referencia es a lo que llamamos fondo de tranquilidad, que es este fondo que vamos separando lo que creemos que nos podemos gastar en 3, 6 o un año, em, que si llega a pasar algo, pues tengo con qué resistir digamos que ese paro de ingresos sobre la misma cantidad de ingresos. Por ahí lo estoy viendo yo. Ok, sí, porque no sabes cuándo podrá ocurrir que hay una, crisis económica, que se deja de consumir, que el dólar se dispara, no, el dólar americano. Pero también, si estás eh, haciendo inversiones, pues saber que en algún momento puede tener un fallo y que con ese fallo no ocurre nada porque sabes que a largo plazo se va a corregir, pero que puedas mantener esa tranquilidad, ¿no? Con el riesgo de lo que puede pasar, aunque no sabes qué sea, pero que sí podría pasar, aunque no pase. Está complicado eso. May, adelante. Pues yo me quedo, habla o yo interpreté sobre la liquidez, ¿no? Liquidez por oportunidades y el término easy. Y si pasa esos easy, tener sí un sesgo optimista, positivo, pero también un sesgo conservador, ¿no? Entonces, siempre como que tener esa reserva de los easy. Y, y tengo una pregunta, ¿quién tiene esas reservas por si acaso, como decimos en México, por si las moscas? No sé qué van a hacer las moscas, pero así se dice, por si pasa algo. Mejor, siempre mejor, perfecto. Sandro tiene su fondo su reserva, su fondo de emergencia, su fondo de paz, su ahorro de tranquilidad. Exacto. Yo Sergio, tengo una parte, pero no completo, o sea, todavía me falta, pero sí le estoy metiendo a ese fondo de tranquilidad.
en construcción, perfecto, ¿no? Pues lo bueno es tenerlo en construcción, ¿no? Y como que tal vez hay quienes sean más radicales y te dirían, debe estar siempre en construcción, ¿no? Está tan grande y tan grande y tan grande que pues ahí sigue, creciendo y creciendo y creciendo. Ok. Nats, el miércoles vamos a ver el video, ¿verdad? Sí, el miércoles. Ok, miércoles a esta misma hora vamos a poner un video del autor hablando de pues, los temas que él menciona en el libro, pero de una manera interesante. La pone diferente y nos va a ayudar a entender más lo que está diciendo en el libro. Bueno, vamos a escuchar un ratito más el capítulo 14. La planificación a largo plazo es más difícil de lo que parece. Con el paso del tiempo, los objetivos y los deseos de la gente cambian. Ok. Cambiar. La planificación a largo plazo es más difícil de lo que parece porque, con el paso del tiempo, los objetivos y los deseos de la gente cambian. Crecí con un amigo que no tenía ni un origen privilegiado ni una gran capacidad intelectual, pero que era el tipo que trabajaba más duro que he conocido. Esas personas tienen mucho que enseñarnos, porque han experimentado en primera persona cada centímetro del camino hacia el éxito. La misión y el sueño en la vida de ese muchacho cuando era adolescente era ser médico. Decir que el destino estaba en su contra es ser benévolo. Nadie razonable en ese momento lo habría considerado una posibilidad. Pero él se esforzó, y 10 años más tarde que sus compañeros de clase, finalmente llegó a ser médico. ¿Cuánta satisfacción producirá empezar desde la nada, abrirte camino derribando obstáculos hasta llegar a la Facultad de Medicina y conseguir pertenecer a una de las profesiones más nobles contra todo pronóstico? Hablé con él hace unos años. Esta fue la conversación. Yo: ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿Cómo te...? Él: profesionalmente, fatal. Yo: jaja, bueno. Él: en serio, tío, profesionalmente, fatal. Y así seguimos durante 10 minutos. El estrés y las jornadas lo habían dejado agotado y extenuado. Se le veía tan decepcionado donde estaba en ese momento como motivado pensando en dónde querría estar 15 años atrás. Un pilar de la psicología es que la gente suele pronosticar mal cómo será su futuro yo. Imaginarse una meta es fácil y divertido. Imaginarse una meta en el contexto de las tiranteses realistas de la vida, que surgen como consecuencia de las tareas competitivas, es algo totalmente distinto. Eso afecta mucho a nuestra capacidad de planificar nuestros objetivos financieros futuros. Todos los niños de 5 años quieren conducir un tractor cuando sean mayores. Pocos trabajos parecen mejores a ojos de un chiquillo cuya idea de un buen trabajo empieza y acaba con un brum brum, pip pip. ¡Qué tractor más grande! ¡Allá voy! Luego, muchos se hacen mayores y se dan cuenta de que conducir un tractor tal vez no sea la mejor salida profesional. Puede que quieran algo más prestigioso o lucrativo. Así que, en la adolescencia, sueñan con ser abogados. Ahora piensan, lo saben, que ya tienen un plan, Facultad de Derecho y sus costes. Allá vamos. Después, una vez que son abogados, tienen una jornada laboral tan larga que apenas ven a sus familias. Por tanto, quizás opten por un trabajo con un sueldo más bajo, pero con un horario flexible. Entonces se dan cuenta de que la educación preescolar es tan cara que se lleva la mayor parte de su nómina y optan por quedarse en casa y hacer de padres. Llegan a la conclusión de que esa es, finalmente, la opción correcta. Más adelante, a los 70 años, se dan cuenta de que una vida entera habiéndose quedado en casa significa que no están preparados para hacer frente a la jubilación. Muchos de nosotros recorremos la vida siguiendo una trayectoria similar. Solo el 27% de los graduados universitarios desempeñan un trabajo relacionado con sus estudios principales, según la Reserva Federal de Estados Unidos. Un 29% de los padres que se quedan en casa tienen un grado universitario. Probablemente pocos se arrepienten de su formación, claro está, pero deberíamos admitir que un padre primerizo en la treintena puede que se plantee los objetivos de su vida de una forma en que su yo de 18 años nunca habría imaginado al marcarse sus metas profesionales. En los asuntos financieros,
es esencial planificar a largo plazo. Pero las cosas cambian, tanto el mundo que te rodea como tus objetivos y tus deseos. Una cosa es decir, no sabemos qué nos deparará el futuro, pero otra es admitir que tú mismo, no sabes hoy por hoy qué vas a querer en el futuro. Y la verdad es que pocos lo sabemos. Cuesta imaginar que uno vaya a tomar decisiones perdurables a largo plazo cuando su visión de lo que va a querer en el futuro es probable que varíe. La ilusión del fin de la historia es el término que emplean los psicólogos para denominar la tendencia de los seres humanos a ser profundamente conscientes de lo mucho que han cambiado en el pasado, pero a subestimar lo mucho que, probablemente, van a cambiar su personalidad, sus deseos y sus objetivos en el futuro. El psicólogo de la Universidad de Harvard, Daniel Gilbert, dijo una vez: en cada fase de nuestra vida, tomamos decisiones que tendrán una gran influencia en la vida de las personas en las que nos convertiremos y luego, una vez convertidos en esas personas, no siempre estamos entusiasmados con las decisiones que tomamos. Así, los jóvenes pagan mucho dinero para que les quiten tatuajes, mientras que de adolescentes pagaron mucho dinero para que se los hicieran. La gente de mediana edad se apresura a divorciarse de personas con las que, cuando eran jóvenes, se apresuraron a casarse. Los mayores se esfuerzan para perder lo que los adultos de mediana edad se esforzaron para conseguir, etcétera, etcétera, etcétera. Todos nosotros, dijo Gilbert, vamos por la vida con una ilusión de que la historia, nuestra historia personal, ha llegado a su fin, que acabamos de convertirnos en las personas que siempre esperamos ser y que así permaneceremos durante el resto de nuestras vidas. Tenemos tendencia a no aprender nunca esa lección. Las investigaciones de Gilbert demuestran que la gente de entre 18 y 68 años de edad subestima cuánto va a cambiar en el futuro. Ya puedes imaginarte cómo va a afectar eso a un plan financiero a largo plazo. Charlie Munger dice que la primera regla del interés compuesto es no interrumpirlo nunca innecesariamente. Pero, ¿cómo no vas a interrumpir un plan monetario, carrera profesional, inversiones, gastos, presupuesto, lo que sea, cuando cambia lo que quieres en la vida? Es difícil. El motivo, entre otras cosas, por el que a la gente le cae bien Ronald Read, el rico conserje al que conociste hace unos cuantos capítulos, y por el cual Warren Buffett ha tenido tanto éxito, es porque siguieron haciendo lo mismo durante décadas, lo que posibilitó la multiplicación por obra del interés compuesto. Pero muchos de nosotros evolucionamos tanto a lo largo de la vida que no queremos seguir haciendo lo mismo durante décadas, ni siquiera nada parecido. Así que, más que un único periodo de 80 años, nuestro dinero tal vez esté dividido en 4 bloques de 20 años. Conozco a personas jóvenes que llevan a propósito una vida austera con pocos ingresos y que están perfectamente satisfechas con ello. Luego están los que se dejan la piel para costearse una vida lujosa y que también están perfectamente satisfechos. Ambos corren riesgos. Los primeros corren el riesgo de no estar preparados para criar una familia o para financiar su jubilación, mientras que los segundos corren el riesgo de arrepentirse de haber pasado sus años de juventud y salud en un cubículo. Este problema no tiene una solución sencilla. Dile a un chiquillo de 5 años que debería ser abogado en lugar de conductor de tractores y te va a llevar la contraria con todas sus fuerzas. No obstante, hay 2 cosas que hay que tener presentes al tomar lo que crees que son decisiones a largo plazo. Deberíamos evitar los extremos de la planificación financiera. Suponer que vas a ser feliz con unos ingresos muy bajos u optar por trabajar jornadas interminables con el fin de conseguir unos ingresos elevados aumenta la probabilidad de que un día sientas arrepentimiento. Lo que alimenta la ilusión del fin de la historia es que la gente se adapta a la mayoría de las circunstancias. Por tanto, los beneficios de un plan extremo, la simplicidad de no tener apenas nada, o el entusiasmo de tenerlo casi todo, se desvanecen. Pero las desventajas de esos extremos, no poder costear tu jubilación, o echar la vista atrás y arrepentirte de una vida dedicada a cosechar dólares, se convierten en motivos duraderos de remordimiento. El arrepentimiento es especialmente doloroso cuando abandonas un plan anterior y te da la sensación de que tienes que ir en la dirección contraria, el doble de rápido, para compensar el tiempo perdido. El interés compuesto funciona mejor cuando a un plan le puedes dar años o décadas para que crezca. Esto no es aplicable solamente a los ahorros, sino también a las trayectorias profesionales y a las relaciones. La perseverancia es un factor clave, y cuando piensas en nuestra tendencia a cambiar lo que somos a lo largo del tiempo, te das cuenta de que conservar el equilibrio
en cada momento de tu vida, se convierte en una estrategia para evitar futuros motivos de remordimiento y para fomentar la perseverancia. Ponerte el objetivo en cualquier instante de tu vida laboral de tener unos ahorros anuales moderados, un tiempo libre moderado, un tiempo de desplazamiento al trabajo moderado y por lo menos un tiempo moderado con tu familia, aumenta más la probabilidad de poder mantenerte fiel a un plan y de evitar arrepentirte que si una de esas cosas alcanza uno de los extremos del espectro. También deberíamos aceptar la realidad de que cambiamos de opinión. Algunos de los trabajadores más insatisfechos que he conocido eran personas que se mantenían fieles a su carrera profesional solo porque ese era el ámbito que eligieron al escoger unos estudios universitarios a los 18 años. En cuanto aceptas que existe la ilusión del fin de la historia, te das cuenta de que la probabilidad de escoger un trabajo, cuando ni siquiera tienes una edad suficiente para beber alcohol legalmente, que vaya a seguir gustándote cuando seas lo bastante mayor para ser beneficiario de la seguridad social, es baja. El truco está en aceptar la realidad del cambio y seguir adelante lo antes posible. Jason Zweig, columnista sobre inversión del Wall Street Journal, colaboró con el psicólogo Daniel Kahneman en la elaboración del libro Pensar rápido, pensar despacio. Una vez Zweig contó una anécdota sobre una peculiaridad de la personalidad de Kahneman que le fue muy útil. Nada me asombraba más de Danny que su capacidad de hacer saltar por los aires lo que acababa de hacer, escribió Zweig. Él y Kahneman podían pasar horas trabajando en un capítulo y, sin embargo, la siguiente noticia que te llega es que Kahneman te manda una versión tan transformada que es irreconocible. Empieza distinto, termina distinto, incorpora anécdotas y datos que nunca se te habían ocurrido y se basa en estudios de los que nunca habías oído hablar. Cuando le pregunté a Danny cómo podía volver a empezar como si no hubiera escrito ningún borrador del capítulo antes, añadía Zweig, él me dijo unas palabras que nunca he olvidado. No tengo costes irrecuperables. Los costes irrecuperables, decisiones vinculadas a esfuerzos anteriores que no pueden ser compensadas, son un fastidio en el mundo en el que la gente cambia a lo largo del tiempo. Convierten a nuestros futuros yoes en prisioneros de nuestros yoes pasados, que eran distintos. Es el equivalente de que un desconocido tome grandes decisiones vitales por ti. Aceptar la idea de que los objetivos financieros establecidos cuando eras una persona distinta deberían abandonarse sin compasión, en lugar de mantenerlos con vida artificialmente e irlos arrastrando, puede ser una buena estrategia para minimizar los remordimientos futuros. Cuanto más deprisa se haga eso, antes podrá uno volver a beneficiarse del potencial de la acumulación gracias al interés compuesto. Y a continuación, hablemos del precio de entrada de ese potencial de la acumulación. Yesenia, qué bueno que tienes la cámara abierta. Vas a participar, Yesenia. Es lunes, lunes de hay que hacer reservas, hay que estar preparados para los cambios. Va, Yesenia. ¿Con qué te quedas de esta lectura, de este enfoque del día de hoy? Pon tu micrófono, dale el mute, por favor. Exacto. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Yo la verdad, casi no participaba, bueno, no participo porque, híjole, muchas cosas de estas son nuevísimas para mí. Yo la verdad en todo esto que estamos leyendo, la verdad apenas estoy empezando como a practicar, de todo esto. A mí me pasó una situación muy, muy terrible de que te pasan procesos y no traes un peso. Entonces, todo esto que está hablando de las reservas, de todo lo que hay que prevenir o tener para algo que no tienes, pues cosas que suceden que no tenemos contempladas. Para mí apenas estoy empezando a practicar esta parte.
No, pero está súper bien. O sea, qué bueno que te estás viendo esto y le estás viendo. No te creas que todos empezamos desde chiquitos, ¿eh? O sea, a muchos nos llegó la información y educación financiera a avanzadas varias décadas, ¿no? Y pensar, híjole, tengo que hacerlo ya porque si vienen imprevistos, vienen enfermedades, te quedas sin trabajo unos meses, llega una pandemia y así, ¿no? Este, perfecto, Yesenia, me da mucho gusto que estés aprovechando lo que estamos haciendo. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere participar? Yo vi unas manos por ahí del fondo de emergencia o fondo de paz o ahorro para fin del mundo. Y tenía como, pues éramos pocos, como cuatro o cinco, y los que estamos en construcción. Los que no lo tienen ya realizado y los que tampoco lo están construyendo, ¿qué onda? ¿Por qué no se avientan a empezar con su fondo de ahorro? O sea, la verdad es que deberíamos de tener, yo digo un año, pero todo el mundo dice, no, es mucho, 6 meses. Está bien. Este, de ahorro, ¿no? Y es el momento cuando empiezas a acumular riqueza y que te estás tan tranquilo porque tienes la seguridad de todo un año resuelto en caso de, y además podrías hacer cosas diferentes como emprender un negocio, si eres emprendedor, o este, u otra profesión, ¿no? Empezar a dar clases de algún arte, de algún deporte, de algún instrumento musical, yo qué sé. Pero el punto es, sí, Angels, hay que tener equilibrios en todos los aspectos. También dices, cuesta empezar, pero la satisfacción es inmensa. Sí, y aparte el hecho de estar ahorrando diariamente, como que te enfoca en cuánto vas juntando y pues ya se te hace como que un vicio ahí estar viendo, es que ya son 12 pesos, es que ya son 14, ya voy 15, y es un buen vicio, un buen hábito, ¿no? Estar viendo cómo tus fondos los vas incrementando. ¿Quién anda por ahí que quiera participar? ¿A quién tenemos? Pues los En- fondos se usan, los fondos son para emergencia pero si hay que usar parte de esos fondos, pues para eso son, ¿no? Y los vuelves a robustecer. exacto. Pero sí es importante destinar parte de lo que nos llega al ahorro y al fondo, a un fondo de emergencia, que van separados, ¿no? Para lo mismo. Sí, exacto. Van separados el fondo de emergencia con tu ahorro que lo vas a invertir a largo plazo y demás, pero ese fondo de emergencia lo debes de tener disponible, ¿no? Al momento que lo necesites. Ya tenemos muchos eh, bancos digitales y muchos instrumentos financieros que permiten que tengas el dinero disponible sábado, domingo y a cualquier hora, ¿no? Entonces, y también aún estando en inversiones, ¿no? Una muy usada en México es Nu, porque la puedes tener en tus cajitas, te da un porcentaje y la puedes usar el domingo a las 2 de la tarde porque necesitas, este, no sé, ir al hospital por una venda, una intoxicación, algo así, ¿no? Bueno, eh, También es bueno tener una tarjeta de crédito de emergencia y no la usas sino cuando es una verdadera emergencia. Pero es bueno tener una tarjeta de crédito también. exacto. Y tienen opciones sin anualidad, sin costo, o en el caso Pues tuyo, aquí se usa mucho, aquí las tarjetas de crédito, si tú vas a la panadería, te la dan. O sea, aquí hay tarjetas de crédito de toda índole. Entonces, lo importante es tengan una tarjeta de crédito, no sé, en sus países, que tenga 0% de interés a 18 meses o a 24, hay algunas. Y
Después de que se venzan los 18 o 24, pues ya viene el tema del interés, que aquí creo que el más caro, el interés más alto es 29%, 30%, Ok, pero, pero sí es importante tener una tarjeta ahí como de comodín en caso extremo. ok. Sí, eso es importante lo que estás diciendo, Sandy, porque aquí en México sí hay que estar muy, o sea, lo que es impresionante, están por ahí del veintitantos por ciento de intereses. Aquí en México las tarjetas de crédito están entre 40, 70 y hasta 80% el costo anual total, el que se llama el CAT, y vienen en los estados de cuenta, en el banco, en la publicidad, hasta el final, hasta abajo con letras las más chiquitas, dicen CAT, costo anual total, es 78%, ¿no? Inclusive si compras con Mercado Pago, el crédito de Mercado Pago, por ejemplo, tienen casi 90 y cachito por ciento de costo anual total, o sea, lo pagas doble, ¿no? Entonces hay que cuidar eso, pero bueno, sí es una buena estrategia tener una tarjeta de crédito de emergencia y empezar a construir ese ahorro. Hay grupos y comunidades que hacen esta práctica de los ahorros, y yo les invitaría a que se pusieran hoy un reto de ahorrar un peso diario, ¿no? Nada más por el juego y el ejercicio de estar viendo qué hago con ese peso. Yo sé que en Estados Unidos eso no funciona porque no haces esa transferencia, te va a costar $5, pero pues lo puedes hacer con $100, ¿no? Y hay personas que están muy organizadas, como Sandra, y ella pues hace sus ahorros en tiempos determinados y no necesita estar desarrollando el hábito porque ya están otros niveles de inversión, de ahorro y de generación de recursos. Pero bueno, esa es la invitación. Piensen cuál cosa sí podrían hacer, ¿no? Este, con respecto a ese plan de emergencia, ese fondo de emergencia. Y bueno, que tengan bonita semana. Ya son las 7:50. Espero que les vaya muy bien. Ya estamos terminando febrero, así es que hay que recargar las energías para llegar a marzo bien fuertes. Hasta luego. Que estés bien, Angels. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Lili. Chao. Buen inicio de Gracias. semana igualmente. Bye. Bye. Adiós, Lili. Adiós, Yosa. Igualmente, Yosa, gracias.